La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de hoy, viernes, Mundo Juvenil, del programa Mundo Cristiano. Gracias por siempre estar ahí en sintonía. Mi nombre es Jonathan Virrey. Para mí siempre es un placer que ustedes me permitan entrar en sus hogares para compartir la palabra del Señor. Y está siempre nuestra amiga y hermana Lizelot Pons. Claro que sí, Dios les bendiga, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa la hora que nos vea, si nos ve en vivo o nos ve luego de una retransmisión, sean todos bienvenidos, es un placer para nosotros. Ahora como cada viernes compartir la palabra de Dios con ustedes, así que gracias por abrirnos su espacio, por compartir este programa, por darnos sus previews, sus spoilers, sus comentarios, y fue de bendición para todos ustedes, porque sabemos que así como lo está haciendo para nosotros, también lo es para ustedes, así que bienvenidos. Gracias por siempre estar en sintonía. Recuerde que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Tenemos servicios desde los martes con verdades bíblicas, verdades que cambian y cambian nuestros corazones. Así que iniciamos estas enseñanzas a las 7 de la noche. Los jueves tenemos servicio congregacional a partir de las 7 de la noche, así que usted únase y sea parte de este servicio congregacional de todos los hermanos de la Iglesia Central. Los sábados, todos los que nos sentimos jóvenes, Claro que estamos invitados a nuestro servicio congregacional juvenil, iniciando a las 6:30 de la tarde, Claro que sí. con un tema muy especial en el día de hoy. Claro que sí, el día sábado, ya es mañana, nuestro servicio juvenil, realmente lo amo. Durante todo este mes hemos estado tratando acerca del verdadero amor, aquel amor que habla realmente la palabra, no aquel que la sociedad pues nos ha instado a hacer nuestro. Entonces el día de mañana a partir de las 6:30 tenemos un servicio súper especial para la gloria del Señor con el tema Realmente lo amo. Así que si usted quiere saber, venga con nosotros y acompañen, jóvenes y adolescentes. Así mismo. Y todo aquel que se sienta joven. Claro que sí, puede venir cualquiera, no importa. Y los domingos finalizamos con nuestra escuela bíblica iniciando a las 9 de la mañana y nuestro servicio congregacional iniciando a las 11 de la mañana. Así que puede formar parte de nosotros y así adoramos al Señor en conjunto. También recuerde que estamos en la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí pueden ver este programa todos los de la semana. Suscríbase, comparta, comente, por favor, para que así saber que usted está recibiendo este mensaje de la mejor manera posible. Claro que sí. Bueno, como bien saben, todo el programa de Mundo Cristiano está inclinado a un mismo tema, y es la santidad. Y los jóvenes, obviamente, no nos estamos quedando fuera. En el día de hoy tenemos un tema versión pregunta. ¿Realmente estoy siendo santo? ¿Realmente estoy caminando la santidad del Señor? Claro que sí. Tú sabes que cuando nosotros hablamos durante los programas pasados, estuvimos hablando acerca de qué es la santidad y estuvimos hablando acerca de la caída del hombre y nos trasladamos un poquito a la historia desde los inicios. Y eso nos hace preguntarnos, entonces, ¿realmente estoy yo andando por el camino de la santidad? ¿Estoy yo realmente andando por el camino correcto? Yo sé que algunos de los jóvenes que nos están viendo y nosotros mismos nos hace, la palabra nos hace como que nos chocamos con esa confrontación, ¿verdad? Y nos hace decir, ¿realmente como yo estoy viviendo está correctamente alineada a la palabra? Exacto. Y realmente es una pregunta que todos nos debemos de hacer. Decía el salmista, examíname, Señor. Sí. O sea, dejemos que el Señor nos examine y veamos si en verdad estamos caminando por el camino que la palabra ha establecido. Porque si no, entonces, si yo a veces lo hago, posiblemente pueda yo justificarme. Claro que sí. Y justificar que quizás ese error, justificar esa manera de yo caminar, justificar esa mentira, poner una mentira blanca que no existe, y eso realmente nos puede traer un problema porque no va a ser lo que es la palabra santidad, que sea apartarse, sino nos vamos a acercar al pecado. Tú sabes que dice un adagio muy popular que luego que existen las excusas ya nadie es culpable. No. Entonces luego que existe la mentira, la gente
tiende a justificar una supuesta verdad que no existe, porque existe una verdad absoluta y punto. Exactamente. Entonces, a veces nos engañamos a nosotros mismos. Me encanta esa palabra que decía nuestra pastora Dasmond un abrazo si nos está mirando. Ella decía que no nos engañemos a nosotros mismos. Y a veces hay acciones, hay actitudes que nosotros tenemos que sabemos que no van con el perfil de un joven apartado. Exacto. Entonces, a veces queremos justificar mis acciones y, oye, lo que hacemos también. Entonces, volcamos la situación y le decimos, pero la palabra como que me manda esto, tú sabes. Sí. No sé si, porque uno Sí. se va a situaciones que uno ha pasado. No, y realmente es así. Satanás utiliza eso. Satanás utiliza la misma palabra para entonces crearnos una justificación. Un Lo bache. hizo con, exacto, un bache. Lo hizo con Eva en la semana pasada cuando estábamos hablando de las conversaciones. Lo hizo con Eva con la conversación, que con la misma palabra del Señor le dio un motivo para que ella pueda pecar. Y entonces también lo intentó con Jesús cuando lo tentó, que con la misma palabra le dio la suficiente justificación de que Jesús cayera a la tentación. Y así mismo hace con nosotros. Nos da justificaciones a través de la palabra y nosotros tenemos que estar en la brecha, porque si no conocemos la palabra del Señor, entonces ahí no vamos a rebatirla, sino que vamos a caer en la tentación. Tú sabes que me vienen algunos puntos que nosotros pudiéramos, creo que no me voy a meter en rojo con esto, pero no importa, la palabra de Dios es muy clara. Pero nosotros, por ejemplo, solemos usar la palabra de Dios y ya casi vamos a meternos a profundidad a la pregunta. Pero podemos usar esta frase muy famosa que la habla en la palabra de Dios. Incluso el domingo pasado nuestro pastor la citó en el mensaje congregacional y dice, airaos pero no pequéis. Exactamente. Entonces yo me molesto, yo me quillo, como decimos popularmente, yo digo de todo, ay, pero la palabra me dice, airaos pero no pequéis. O sea, me está dando permiso para molestarme, siempre y cuando yo no peque, o sea, y solemos decir ese tipo de cosas. De igual manera también que, no recuerdo específicamente cómo lo dice, pero como que tome y no se embriague. muere. Exacto. O sea, Yo creo que... entonces usamos eso, Sí. usamos la palabra como decía, porque me inmediatamente dijiste esa palabra, me vinieron esas frases que nosotros solemos usar para sacar de contexto realmente lo que quiere decir la palabra y justificar nuestras malas acciones. Exactamente. No, y es increíble que muchas personas del mundo también hacen eso. Entonces, lo usan. Entonces yo digo, wow, o sea, nosotros no le estamos dando el valor a la palabra del Señor y las personas que no conocen al Señor, entonces también están haciendo uso de esta palabra. Entonces, nosotros como cristianos y como representantes de la Biblia debemos de darle primero nosotros el valor a la Biblia y luego los del mundo le van a dar ese mismo respeto y ese mismo valor. Tú sabes que mi abuela siempre me decía que cuando yo vaya a tomar una decisión y cuando vaya a hacer algo, procure de que lo que yo vaya a hacer detrás, aún detrás, el Señor se quede presente. Sí. O sea, ella me decía, procura que en cada una de tus acciones el Señor no salga por la puerta. Y ella me lo decía así, como en forma de consejo siempre, pero es algo que todavía yo llevo. Y recuerdo que un día le dije a alguien, wow, el Espíritu Santo a veces se baja del carro, a veces se baja de nuestras vidas, sale de nuestra habitación, poniendo un ejemplo. Sí, porque se entristece, para que sepa. Para que sepa, es que se entristece. Es porque por nuestras malas acciones, por nuestra mala conducta, porque entonces queremos justificar nuestros malos actos y queremos entonces decir que no somos culpables. Que no somos culpables, cuando no es así. Yo creo que la mayor representación de que realmente somos representantes de la Biblia es cuando reconocemos que hemos pecado y que necesitamos al Señor, porque realmente ahí nos damos a notar de que hay una necesidad de Jesús en nuestras vidas y que necesitamos caminar en santidad al Señor. Dice Timoteo, aquí entramos al versículo clave del día de hoy, 2 Timoteo capítulo 2. Pablo le escribe a Timoteo esta carta y es interesante porque desde la carta número 1 que le escribe le viene dando consejos prácticos para vivir. Y en este capítulo, justamente en el 2, habla sobre 3 personajes y me impactó mucho uno, que es donde voy a empezar, que dice en el versículo 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, yo como cristiano
yo, que ya el Señor me ha escogido para ser representante de su palabra, yo no puedo estar buscando, rendándome con las cosas del mundo. Si ya yo he decidido caminar en santidad, entonces yo no tengo nada que buscar en las cosas que puso Satanás allá afuera. O sea, ya no me debe de interesar ni la música, no me debe de interesar ni ciertas conversaciones, no me debe de interesar ni ciertas amistades. Yo debo de ser un representante de la Biblia, y si ya yo he decidido militar en la palabra del Señor, yo debo de hacerlo conforme a como Él ha establecido en su palabra, para vivir conforme y agradarle a Él y no al mundo. Y la palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo se Ya. constituye inmediatamente enemigo de Dios. Entonces también al revés. Exacto. Si yo decidí ser servidora de Cristo, seguidora de su palabra, o sea, es inmediatamente que yo me hago enemiga del mundo, enemiga a todas sus ofertas. Tú sabes que ahí mismo en Timoteo el capítulo 2, versículo 15, dice que empieza el texto con un obrero aprobado y dice que esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de la verdad. Dice el 16, se evita las conversaciones inútiles y necias, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que solo llevan a una conducta más mundana. O sea, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta mundana. El 17 dice, este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. O sea, mira cómo con lo que lo compara. Así como en el caso del Limeo y el Fileto. Dice el 18, ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron la fe de las personas. Entonces el 19, ahí finalizo. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con las siguientes inscripciones. El Señor conoce a los que son suyos, y todos los que permanecen al Señor deben apartarse de la maldad. O sea, es como un distintivo que tienen los apartados. O sea, lejos de la maldad. No, y es interesante porque luego de eso que tú, más adelante en el versículo 21, que es como donde Pablo hace como el énfasis y como que termina. Sí. Mira, él viene dando, desde el inicio, viene dando como personajes claves. Primero da un atleta, luego da un militar, luego da un obrero. Y va dándole varios personajes para que en medio de ese contexto la gente pueda entender de qué él está hablando. Y en el 21 dice que, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Sí. O sea, si yo quiero que el Señor sea de toda buena obra, si yo quiero que el Señor me utilice como utensilio agradable para Él, para hacer el buen uso y el crecimiento de su ministerio, yo debo de apartarme de todo lo que más arriba estuvimos diciendo, de toda conversación necia, de toda acción que provoque la separación del Señor. O sea, yo debo de tener una vida encaminando en la santidad del Señor. Y oye lo que dice el 22, ese versículo yo creo que nos lo sabemos de memoria todos. Oye lo que nos dice, juventud. Huye de todo lo que te estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con todo un corazón puro. Ahí nos dice si nosotros realmente estamos viviendo en santidad, si realmente tú estás haciendo eso, vamos por el buen camino. Si hay algo que falta, estamos chuecos. Estamos en un proceso. Sí. Y mira, cuando hablamos de pasiones juveniles, siempre nos alineamos a algo inmoral sexual. Y no es así. No es así. Las pasiones juveniles son todos los deseos que nosotros tenemos, todos los deseos de la carne. Y si nos vamos al libro de Gálatas, habla específicamente cuáles son los frutos de la carne, que son las inmoralidad sexual, la mentira, el engaño, todo lo que tiene que ver con el fruto de la carne son pasiones juveniles. Sí. Porque recuerde, quizás el vaso de agua que a usted le molesta no es el mismo vaso de agua que le molesta al otro. Claro. Entonces, cada uno tiene una pasión juvenil que nos separe aparte del Señor. Entonces, tenemos que tener muy en claro cómo estamos viviendo en cada aspecto de nuestras vidas. En Eclesiastés, el predicador, al final del camino del libro, es muy claro. Dice, al final de toda esta obra, teme al Señor y guarda la palabra de este libro. O sea, al final el predicador mostró todo lo que hizo, todo lo que hay, todo lo que sucede en nuestra vida, todos los deseos que nosotros tenemos, todas las pasiones juveniles que él hizo, y al final él determinó, mira, nada de esto te va a llenar.
al final lo que te va a llenar es que tú temas al Señor y que tú vivas conforme a su propósito. Y Jesús vuelve y lo dice en el libro de San Juan. Dice, quien quiera seguirme, guarde las palabras de este libro. O sea, quien quiera seguirme, cumpla los mandamientos de este libro. Entonces, si yo quiero seguir al Señor, si yo he decidido militar en la fe, yo debo de caminar en santidad, aún siendo joven, y se puede hacerlo. Sí, claro. No le voy a decir que muchas veces que ha sido fácil. Que ha sido fácil, pero el Señor ha sido ahí. Lo dijo, ya yo vencí al mundo. O sea, vamos a tener aflicciones, pero ya yo he vencido al mundo. Y como vuelvo y le digo al principio, no busquen una justificación de su pecado. No, arrepiéntase al Señor. Y ahí usted va a tener una justificación que es Cristo nuestro Señor. En la fe que tenemos en Él. Ahí que va a tener esa verdadera justificación. Tú sabes que el verso 23 dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Dice el 24, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe de ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y pacientemente, y ser paciente con las personas difíciles. Tú sabes que mientras... cuando estaba leyendo esto ahora, recordé en el libro de Mateos donde nos habla que no es lo que entra a la boca lo que contamina, porque dice la palabra que eso va a la letrina, dice que lo que sale. Y un signo de que, de que nosotros estamos viviendo una vida de santidad es lo que está saliendo de nuestra boca. Exacto. Porque dice que del corazón mana la vida. Mana la vida. Entonces, a veces hay conversaciones que nosotros como jóvenes, me voy directamente a nosotros los jóvenes, que a veces participamos en conversaciones necias, por no decir otra palabra. A veces estamos horas y horas hablando con alguien y cuando tú tienes... O sea, cuando tú te pones a analizar, ¿a qué provecho ha salido esta conversación? Tú dices, no fue edificante, me turbé más. O sea, a veces pasamos horas chateando con un amigo, chateando con una amiga, y cuando venimos a ver, la conversación que tuve nunca se mencionó a Cristo. Nunca. Entonces, un signo importante que nosotros tenemos que tener ahí bien claro para saber si estamos andando en santidad, si estamos realmente siendo apartados de Cristo, es yo ir a mis chats y si realmente el Señor puede leer esas conversaciones, que ya lo hace, pero si el Señor puede leer esa conversación, entonces podemos decir que sí lo estamos. Pero si hay cosas ahí que no le agradan al Señor, entonces tenemos que hacer un stop y decir, realmente mi boca está hablando, o sea, mis palabras están siendo necias, como dice la palabra, o están siendo apartadas, palabras apartadas, donde Cristo sea siempre el centro. El centro. Y para eso tenemos que tener un estudio constante de la palabra del Señor. Sí, claro, o sea, yo debo de llenarme de la palabra y la misma palabra va a hacer que lo que yo estando lleno de ella va a tener el dominio y el control de mi vida. Porque así mismo dice Pablo en el libro de Hebreos. No se embreguen con vinos, más llénese del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es llenura para nuestras vidas y eso se hace con la palabra del Señor. Y de ahí van a salir las conversaciones sanas. Incluso, o sea, a medida que uno va hablando... Su vocabulario cambia. Sí, tu vocabulario cambia porque inmediatamente tú teniendo una conversación necia... Sin tú querer, tú te sale el Señor, porque el Espíritu Santo ya ha dominado en tu vida. O sea, tú dices, oh, pero mira, me está saliendo la palabra, me está saliendo este versículo, me recordé de esto. ¿Por qué? Porque te estás llenando de la palabra del Señor. Pero si no hacemos una práctica constante de esto, entonces al final del camino vamos a dejar que el mundo nos envuelva y sus conversaciones entonces sean dañadas. Y no vamos a estar caminando en la santidad. Y tú sabes que esto es una práctica diaria. Es como leía... un devocional, decía que la vida del cristiano es una constante carrera, o sea, es poco a poco, tú no vas a correr 5 kilómetros si tú no estás listo, entonces tú te vas a cansar, o sea, tiene que ir, como dicen en inglés, step by step. Exacto. Entonces, es momento de que, nosotros no nos sabemos toda la palabra, o sea, no podemos citar toda la Biblia porque no me la sé de memoria, pero toma un verso. Y déjame decirte que ese verso, cuando lo leas, te va a aplicar para la semana completa. Exactamente. O sea, toma Salmo 23 y ponte en tu corazón durante toda la semana hablar de Salmo 23. O sea, que todo lo que yo diga, o sea, todas las conversaciones que yo tenga, meta Salmo 23. Y yo te voy a decir algo pongo Salmo 23 como ejemplo. Se va a hacer un hábito en ti usar la palabra. O sea, voy a tomar este verso y durante todo este día voy a rumiar, como dice el pastor. Voy a rumiar este versículo. Mañana tomo y lo voy a tratar de aplicar. Voy a compartirlo con alguien y se va volviendo una práctica constante. Y cuando tú vienes a ver, o sea, tu vocabulario es diferente al que tenías el día de ayer. Y realmente nosotros tenemos que ir trabajando esto, Lizelot. Vivimos en tiempos difíciles. Muy difíciles. Si no vamos a
a estar militando, así, provocando en nosotros intencionalmente el hablar de la palabra, el repetir los versículos, entonces no vamos a estar siendo, como dice Pablo aquí en el verso 6, que el labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe primero trabajar. Y si yo en esta vida no me propongo a trabajar esa mala conducta, a trabajar esa falta de dominio propio que yo tengo, esa falta de intencionalidad con la palabra del Señor, esa falta de yo estudiar un verso y aprendérmelo y citarlo y vivirlo, entonces cuando venga Cristo en estos últimos tiempos, ¿cómo voy yo a disfrutar de los frutos? Porque yo no viví conforme a la palabra del Señor. Yo debo de trabajar aquí en la tierra con la ayuda del Espíritu Santo para que mi vida tenga un fruto mejor en el futuro. Claro que sí, tú sabes que ya casi estamos terminando, pero quiero antes de citarte tres cosas que te pueden hacer a ti hacer un autoanálisis de si realmente estás viviendo una vida en santidad. Lo primero, tienes que hacerte la pregunta si soy fiel a la palabra, si soy fiel a los mandatos que nos establece la palabra. Nosotros solemos decir mucho, estoy siendo fiel a las instrucciones de la palabra, y no es que tú vas a encontrar un versículo que te diga mandatos para la fidelidad del hombre. No, está en toda la palabra. O sea, el Señor nos manda muchísimas cosas a lo largo desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay cosas que Él nos manda hacer, que nosotros tenemos que hacer para vivir en santidad. Entonces, haz esta pregunta: ¿estoy yo siendo fiel a la palabra? ¿Estoy viviendo bajo sus preceptos, bajo las conductas que me dice el Señor? Lo segundo, ¿estoy yo siendo obediente a esa palabra? O sea, porque una cosa es que yo sea fiel y otra cosa es que yo sea obediente. Ya luego lo vamos a explicar. Y otra cosa sería el conocimiento. Entonces, ¿estoy yo siendo obediente a esa palabra? ¿La estoy cumpliendo? De igual manera, ¿la estoy compartiendo con otros? ¿Estoy yo reflejando a Cristo en mi diario vivir, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde quiera que yo me mueva? Y tercero, y es la más importante, ¿realmente el fruto del Espíritu está viviendo en mi vida, está naciendo en mi vida diariamente? Hay un momento específico en nuestra vida, y creo que es ahora, donde nosotros tenemos que detenernos. Y yo te voy a decir algo, es algo que nos pasa a los que estamos tratando, porque mira, te voy a decir una cosa, es una lucha constante. Lo que estamos tratando, o sea, hay cosas que nosotros hacemos diariamente, que en la noche cuando nos acostamos, el Espíritu Santo nos hace entender que eso que hicimos no está correcto. Pero eso es cuando le permitimos al Espíritu Santo adentrarse en nuestra vida y le abrimos la puerta a nuestra habitación para que ahí en lo íntimo Él nos escudriñe y nos ayude. Entonces, jóvenes, es hora de nosotros empezar a preguntarnos, ¿el fruto del Espíritu está naciendo en mi vida? Los tiempos se hacen difíciles, la sociedad está cada día más corrupta, cada día la palabra de Dios está haciendo a un lado en las escuelas, en las universidades, en los trabajos. Incluso a veces nos prohíben hablar de Cristo, pero ¿cómo está tu vida? Si el Señor viene, no sé si nosotros debemos hacernos esa pregunta, si el Señor viene o nos manda a buscar, ¿estaría yo realmente apta para decirle, heme aquí, maestro? O el Señor me va a decir, apartaos de mí, no los conozco. Entonces es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. No somos perfectos, ni Jonathan ni yo somos perfectos por estar aquí hablando de eso. O sea, somos entes de pecado, o sea, fallamos constantemente. Pero así como fallamos constantemente, le pedimos diariamente al Espíritu Santo que nos ayude a cada día a parecernos más a Cristo. Realmente es así, es cada día caminar conforme a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Así es. Y abrazarnos al Señor. Así es. Porque el Señor fue quien nos dio la gracia para que hoy tengamos la oportunidad de que podamos compartir la palabra del Señor, de que podamos vivir la palabra del Señor y que podamos tener una salvación. Así es. Sin el Señor nada de esto hubiese sido posible. O sea, que debemos de poner nuestros ojos en Jesús. Y en estos días que lastimosamente tuvimos una pérdida en nuestra congregación, me he puesto a pensar en eso. Mis ojos están puestos en Jesús. O sea, ¿en qué estoy puesto yo mis ojos? Yo debo de tener mis ojos puestos en Cristo, porque al final del camino Cristo es lo que me va a dar la paz
verdadera que yo tanto busco. El mundo podrá ofrecerme muchas cosas buenas para mi carne, pero al final el Señor es quien me da descanso en mi alma. Destruyen mi vida, las cosas del mundo, me hacen olvidar lo que Cristo hace por mí. Incluso el mundo y sus deseos, lo que quieren hacer es que tú te sientas alejado de la presencia del Señor y que te sientas indigno y que tú no tienes perdón, porque eso es lo que quiere. Pero déjame decirte que no, el Señor puede restaurar tu vida, así como lo está haciendo con nosotros. Así mismo. Señores, gracias por siempre estar en sintonía. Para nosotros siempre es un grato placer que usted nos acompañe y comparta con nosotros la palabra del Señor. Permita que esta palabra pueda ser de transformación para su vida, así como ha sido para transformación para nuestras vidas, y que el Señor nos siga bendiciendo y ayudándonos hasta que Él regrese. Nos vemos en una próxima entrega el próximo viernes, Mundo Juvenil, en su programa Mundo Cristiano. Dios le bendiga. Bye, hasta la próxima. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.